Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se nos viene a la mente son los tanques, las grandes batallas, los soldados en el frente. Pero, ¿y si una de las armas más decisivas de los aliados no hubiera disparado una sola bala? Hoy vamos a contar la historia de cómo una operación logística, el Red Ball Express, se convirtió en el motor, a menudo olvidado, que impulsó la victoria en Europa. Una historia de camiones, velocidad y una escala industrial que sencillamente cambió las reglas del juego. Para entender esto, hay que viajar a agosto de 1944. Imaginen al alto mando alemán, ahí, sobre sus mapas. Ellos ven el avance relámpago del general Patton por Francia y, según toda la lógica militar que conocían, llegan a una conclusión que para ellos era obvia. Esto es insostenible. Sus tanques se van a quedar sin gasolina. Era solo cuestión de esperar. Esa confianza, basada en décadas de experiencia y en fríos cálculos militares, terminó siendo uno de los mayores errores de la guerra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo es posible que una evaluación tan lógica, tan de libro de texto, fallara de una manera tan espectacular? ¿Qué estaban viendo los alemanes que los hacía estar tan seguros? ¿Y cuál fue el as bajo la manga que no vieron venir? Bueno, para entender su seguridad, primero hay que entender su mentalidad. Para ellos, la guerra tenía leyes, casi como las de la física, y una de las más importantes era que las líneas de suministro tienen un límite muy claro. Miren estos números, porque son una locura. Una sola división blindada se bebía 150,000 galones de combustible al día. Y Patton tenía 12 divisiones avanzando a más de 600 kilómetros de los puertos. La matemática para los alemanes era simple. Era logísticamente imposible seguirles el ritmo. No había forma. Claro, ellos pensaban así porque era lo que conocían. En Rusia, su propio avance se había estrellado justamente contra la logística. Su ejército todavía dependía en un 80% de los caballos. No les entraba en la cabeza que un ejército pudiera estar tan mecanizado como para convertir sus líneas de suministro, su supuesta debilidad, en su mayor arma. Esta frase del general mayor Westphal lo resume perfectamente. Para ellos, esto no era un problema de estrategia, era un problema de física. Y estaban convencidos de que ni la legendaria industria de Estados Unidos podía romper las reglas básicas de la distancia, el peso y el consumo. Y justo aquí es donde la historia da un giro total. Ante un problema que según todos era irresoluble, la respuesta de los aliados no fue buscar una solución dentro de las reglas, sino inventar unas reglas completamente nuevas. Y esa respuesta, esa solución al problema imposible, tuvo un nombre que haría historia: el Red Ball Express. Una operación tan atrevida, tan poco convencional, que la mente militar alemana ni siquiera la consideró una posibilidad. El nombre Red Ball no era casual, venía del argot de los ferrocarriles en Estados Unidos. Las bolas rojas eran los envíos urgentes, los que tenían prioridad absoluta sobre todo lo demás. Y esa fue exactamente la filosofía que llevaron a las carreteras de Francia, pero a una escala monumental. Estas reglas eran básicamente una herejía militar. Manejar de noche con las luces encendidas era una invitación a los ataques aéreos. No dejar espacio entre camiones. Un solo vehículo averiado podía parar a cientos. Pero todo se basaba en un principio radical. La velocidad y el volumen importaban más que la precaución. Y ojo, no solo los alemanes pensaban que esto era una locura. Los propios planificadores estadounidenses, al ver las cifras, lo sabían. El coronel Thrasher lo dijo claro. Lo que estaban a punto de intentar rompía con todo lo conocido. Estaban, literalmente, escribiendo el manual sobre la marcha. Porque claro, esta operación no fue solo cosa de camiones y de estrategia. El verdadero corazón de esta hazaña fue la gente, los conductores que hicieron que este sistema, que parecía imposible, funcionara día y noche sin parar. Y aquí viene el dato más potente de toda esta historia. Como se ve en el gráfico, el 75%, la inmensa mayoría de los 23,000 conductores que fueron la columna vertebral del Red Ball Express, eran soldados afroamericanos. Esto crea una ironía increíblemente profunda. Estos hombres estaban sirviendo en un ejército segregado, estaban luchando para liberar Europa de una ideología racista, mientras en su propio país se les negaban derechos básicos. Estaban literalmente impulsando con sus camiones una libertad que ellos mismos no podían disfrutar del todo. Para estos conductores, cada entrega era mucho más que una misión. Ellos sabían perfectamente que su trabajo, su eficiencia, su éxito, era una bofetada a las teorías raciales de Hitler. Su arma no era un fusil. Era un camión de 2,5 toneladas, y con él estaban ganando una batalla ideológica kilómetro a kilómetro.
Pasemos ahora a ver el impacto de todo esto en números fríos, porque las cifras que movió el Red Bull Express no solo solucionaron el problema de Patton, crearon una realidad totalmente nueva en el campo de batalla, una que dejó al mando alemán en estado de shock. Miren nada más esta comparación. General Motors fabricó más de 500,000 de un solo modelo de camión, el famoso Deuce and a Half. ¿Saben qué? Esa cifra es mayor que la cantidad total de camiones de todo tipo que tenía el ejército alemán completo. La diferencia industrial era sencillamente brutal. 89.939. Esa es la cantidad de toneladas que movieron en la primera semana. Para que nos hagamos una idea, con eso se puede mantener a más de una docena de divisiones blindadas peleando a tope. Y eso fue solo al principio. 67. Ese es el número de millas, más de 100 kilómetros, que avanzó una de las divisiones de Patton en un solo día. Esto demuestra perfecto cómo la logística se traduce en velocidad en el campo de batalla. Se movían tan rápido que los alemanes no tenían tiempo ni de reaccionar. Esta frase de un mariscal de campo alemán es reveladora. Muestra la crisis en la que entraron. Se dieron cuenta de que no luchaban contra otro ejército, luchaban contra un sistema industrial que trataba los camiones y la gasolina como si fueran casi infinitos. La operación terminó oficialmente en noviembre de 1944, después de 82 días sin parar. Pero su impacto fue mucho más allá, dejando un legado que cambió no solo al ejército, sino también a la sociedad. Y este es un punto clave. El éxito rotundo de los conductores afroamericanos fue un argumento imposible de ignorar que ayudó a empujar la desegregación de las Fuerzas Armadas años después. Además, muchos de esos veteranos, al volver a casa, usaron todo lo que aprendieron para construir la moderna industria del transporte por carretera que conocemos hoy. Y quizá no hay mejor homenaje que el del propio General Patton. El hombre cuyo ejército dependía por completo de ellos, reconoció que estos conductores, a quienes se les había negado entrar en combate, fueron tan cruciales para ganar la guerra como cualquier soldado en el frente. Y cerramos con esta pregunta de un oficial alemán anónimo, que lo resume todo. En la guerra moderna, la victoria no siempre es del más valiente o del mejor estratega. A veces es de quien puede poner en marcha una maquinaria industrial y logística abrumadora. Y en el verano del 44, esa maquinaria rodaba por Francia sin descanso a 50 kilómetros por hora.